Bienvenidos a esta parte B del episodio número 5 y nuevamente queremos darle gracias por seguir acompañándonos y estamos listos para darle continuidad a donde quedamos en el día de ayer. Y ayer dijimos que hoy vamos a estudiar algunas palabras mencionadas por Noemí. Y es que Noemí menciona una palabra muy importante como una petición espiritual. Es la primera vez que veremos esta palabra y la vamos a ver a lo largo de este libro, pero es la primera vez que Noemí la menciona y es la palabra misericordia. Esta es una palabra muy importante y con mucho peso en el contexto judío. La palabra misericordia proviene del hebreo hesed. Y este es un término muy difícil de traducir al español. Además que tratamos de buscar algunas palabras, o algunas definiciones, pero no existe ningún término que transmita lo que hesed quiere decir en el hebreo. Sin embargo, algunas de las traducciones que conseguimos fueron como las palabras amor, compasión, bondad, lealtad, gracia y amor misericordioso de Dios. Sí, de hecho es un valor tan importante para los judíos que la mayoría de amistades, relaciones comerciales, matrimonios se llevaban a cabo cuando veían esta cualidad en la otra persona. Y el pastor Sugel Michelén, al momento de tratar de definir esta palabra, lo describe como un amor pactal. Como ese amor, fidelidad y misericordia que tiene Dios para con su pueblo. Un amor para con su pueblo y esperemos que esto también lo puedan tener muy presente. Y realmente Noemí lo que les decía a estas jóvenes es que Noemí no se esperaba esta clase de fidelidad de estas mujeres o esta clase de misericordia que estas mujeres tuvieron con ellas, porque estaban dispuestas a emprender este viaje tan largo, a despojarse de tantas cosas por acompañarla. Y Noemí no se esperaba esta fidelidad tan alta para con ella. Pero en esta pequeña oración que hace Noemí podemos ver su condición espiritual. Nos habla mucho de cómo estaba su fe en ese momento, porque a pesar de que Noemí estaba tomando una decisión correcta de volver a Belén, creemos que esta decisión fue guiada por Dios. Claramente podemos ver su estado espiritual en esta instrucción que está dando a sus nueras. Realmente esto estaba lejos de ser una verdad bíblica. Sí, porque estas mujeres al volverse a su cultura pagana no podrían experimentar este hesed que Dios había reservado solo para su pueblo, como lo dije hace un momento. Y es que esa misericordia solamente la podían experimentar en el lugar que Dios había reservado en este tiempo y bajo la obediencia. Podemos ver que esta es una esperanza que carecía de sustento bíblico, que carecía de verdad. Y esto no se podría cumplir porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces, aplicándolo a nuestras vidas, nosotros deseamos lo mejor a otras personas, bendecimos a otras personas, oramos por los planes de otras personas. Y a veces nosotros entendemos que lo que están haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Y podemos ver personas que no conocen a Dios, que no conocen a su palabra y vienen a nosotros para que oremos por ello, para que de cierta forma tratemos de bendecir esos planes. Pero por más palabras espirituales que nosotras podamos decir o por muchas oraciones que podamos tener con estas personas, esto no se va a cumplir porque está fuera de la voluntad de Dios y Dios no se va a contradecir a él mismo y Dios no va a atentar contra sus mandatos. Así es, Emily, debemos tener mucho cuidado cuando estamos hablando, sobre todo cosas espirituales. Podemos terminar decepcionados o decepcionando a otros porque simplemente no hablamos bajo la voluntad de Dios, bajo los parámetros de su palabra. No ha sido Él el que ha fallado, sino que hemos sido nosotros los que hemos fallado. Así es, y debemos de tener entonces mucho cuidado con lo que nosotros decimos, y más en nombre del Señor. Y bueno, como dijimos al principio, también vamos a estudiar una segunda palabra que Noemí dice, y es interesante porque Noemí invoca a Jehová. Noemí cuando ora por ellas o cuando las quiere bendecir, habla de Jehová. Y Jehová en su traducción, significa Yahvé o el Señor. Este es el nombre personal de Dios y este es el nombre que muchas veces vemos en la Biblia cuando se va a usar para hablar de ese Dios, más bien como un Dios personal que provee cuidado, que provee protección, que provee salvación. Y por eso es interesante que use precisamente el término Jehová.
Además que lo otro que podemos resaltar es que este es el nombre con el que Jehová se da a conocer. Recordamos en Éxodo 3:14 cuando Moisés va a hablar con el pueblo de Egipto y Moisés le pregunta al Señor, pero ¿y si me preguntan quién me envió, qué les voy a decir? Y Jehová, Dios le dice, yo soy. Y la palabra Jehová o Yahvé deriva de la palabra hebrea que corresponde a yo soy. Y esto nos demuestra que a pesar de su larga estadía en Moab, Noemí siempre tuvo presente que su Dios era su único Dios. Y es interesante porque Noemí no desplaza a su Dios por dioses paganos y Noemí no se deja influenciar tampoco por la cultura porque tuvo contacto con la cultura moabita, porque se relacionó con los moabitas, pero Noemí tuvo presente siempre que Jehová era su verdadero Dios, el único Dios. Correcto, y hablando de la cultura, en estos tiempos la creencia era que cada país tenía su propio Dios, y en el caso de Moab era el Dios Quemos. Entonces, digamos que Noemí pudo haber invocado la bendición de este Dios para sus nueras, pero no fue así. Ella invocó el nombre de Dios. Y esto es interesante porque para ella Dios era el Dios verdadero, el Dios único, el Dios del universo, y no lo desplazaba en ningún lugar. Su Dios era su Dios, esté donde esté. Y eso también debería ser para nosotros, ¿no? Que nuestro Dios es nuestro Dios donde quiera que estemos. Amén, el único Dios. Y lo interesante es que Noemí lo hace con naturalidad. Y esto es un punto valioso, porque entendemos que en su casa rendían culto a Jehová, o era natural hablar de Jehová como su Dios. Y esto nos dice mucho para cuando estudiemos la respuesta que Ruth le da a Noemí y le dice, tu Dios era mi Dios. Correcto. Y ya conocían ese Dios por la naturalidad como lo habla, capaz fue por eso que lo entendieron. Entonces, para entender mejor este punto, lo que Noemí hace y cómo actúa muestra un estado en el que quizás muchos de nosotros hemos estado. Hemos confiado y hemos creído que ese Dios en el que hemos creído, el Dios de la Biblia, es un Dios real, es el único Dios, está por encima de todos los dioses, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y así lo hemos creído. Y es por eso que nosotros solo oramos a Él, clamamos a Él, oramos por nuestros allegados. Cuando alguien nos dice, quiero que ores por mí, invocamos a nuestro Dios, por supuesto, a pesar de que otras personas crean en otros dioses, pero cuando vienen a nosotros, ellos saben que nosotros vamos a invocar solamente al Dios de la Biblia, porque es el único Dios que existe, que vive, que reina. Y es interesante porque además de eso, además de clamar, nosotros siempre hablamos de este Dios en nuestras redes sociales, en nuestra vida diaria, constantemente lo hablamos a nuestros hijos, como lo hablamos también en episodios anteriores. Y todo esto lo hacemos con una intención genuina, porque sabemos que nuestro Dios es el único Dios, es el Dios verdadero. Pero sabes que hay una diferencia muy grande entre saber que Dios es un Dios incomparable y poderoso y que nuestra vida realmente sea consistente con ese Dios, porque muchas veces sí, conocemos todos los atributos de Dios, sabemos que Él es verdadero, sabemos que Él es fiel, pero muchas veces nuestra vida está muy lejos de su voluntad, de su palabra. Entonces hay una gran diferencia entre creer en ese Dios y realmente que su palabra, su esencia esté en nuestras vidas. Y es que precisamente podemos haber creído en Dios, podemos haber creído en sus promesas, visto sus promesas en nuestras vidas, hemos podido ver su amor, hemos podido ver su misericordia, pero estar alejados de su presencia, de su voluntad, estar alejados de Él nos hace olvidar sus atributos. Y cuando hablamos de alejados nos referimos a dejar de congregarnos, a dejar de pasar tiempos con Dios, a dejar de orar. Todas estas cosas enfrían nuestra vida espiritual y nos hacen no solo olvidar de quién es ese verdadero Dios, sino que también nos hacen olvidar sus mandatos y sus principios. Nos hace olvidar su palabra y esto pone en peligro nuestra integridad como cristianos y nuestra santidad también. Incluso pone en peligro en la forma en cómo nosotros podemos ver a Dios y cómo otros pueden ver a Dios en nosotros, a cómo somos testimonio para otras personas. Y esto es interesante porque precisamente Noemí era lo único
que Ruth y Orfa tenían para ver a Dios, para conocer a Dios. No tenían otro modelo, no tenían una Biblia, no estudiaban la Biblia, no tenían nada más que a esta familia. Así es, era su única referencia y quizás tú y yo podemos ser la única referencia que tengan otros de Cristo. Y hasta hoy, y hasta aquí terminamos con esta primera parte de la oración de Noemí con sus nueras, y esperamos que tú, nuera y suegra, te hayas quedado muy animada en practicar este amor tal y como nos enseña la palabra de Dios, que es un amor hermoso entre nueras y suegras y también yernos. Si nos estás viendo, este mensaje también es para ti. Y también queremos animarles a recordar que en la obediencia está la bendición de Dios y en esa comunión que tenemos con nuestro Padre para encontrar sabios consejos y en este caso, como lo vimos hoy, para poder aconsejar a otros bíblicamente y que esos consejos sean de la mano de Dios. Amén. Así es, Dios les bendiga y los esperamos en el próximo episodio para seguir desglosando estas palabras que tanto la suegra como las nueras se dijeron mutuamente en un momento muy difícil para ellas. Así que los esperamos en el próximo episodio. Recordemos que el día de hoy, por amor, suegras y nueras, rompiendo paradigmas. Dios les bendiga.